生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 42 al 45. Kaguya. Ya veo, habían pasado unos minutos. En este momento, se encontraban Alexander y las chicas sentados en Seiza y Kaguya frente a ellos de igual pie. Olga y Sloe tenían las caras destapadas y estaban tomando té servido por Chaya, como todos en la sala. Alicia le había explicado toda la situación a Kaguya y ésta hacía preguntas de vez en cuando. Ella no creía que Alexander tenía este poder, pero cuando él se cubrió el brazo de rayos, sorprendida, muy fuertemente lo tuvo que aceptar. También estaba un poco sorprendida de las elfas oscuras, pero solo eso, ya que aún en contra de sus expectativas, sus sentidos extraños le decían que estas eran buenas mujeres. Y miraba con un poco de celos a Prim, que sentada en el regazo de Alexander mientras estaba dormida por las caricias de este. Kaguya. Para resumir, Alex-sama hizo de Olga-sama y Sloe-sama sus esposas cuando las rescató de Kuroinu. Luego, como sabía el futuro de las 7 fortalezas, decidió emprender un viaje para salvarlas y así fue como rescató a la primera fortaleza de ese destino. También hizo de Alicia-sama y Prim-chan sus esposas, al igual que Chaya-sama, y actualmente están en un harem. Kaguya explicó con un poco de celos de los que ella misma no era consciente, la situación general, o lo que más le importaba de esta. Alexander asintió al resumen un poco extraño de Kaguya, y le dijo: Alexander. Eso es correcto, entre otras cosas, actualmente estamos aquí ya que esta ciudad va a ser atacada, puede ser ahora o en 4 días, y acorde al futuro anterior, iba a ser una masacre total, Kaguya. Kaguya estaba haciendo una expresión complicada ahora mismo. Alexander. Por eso es que me adelanté a explicar directamente lo que pasaba a usted, ya que nos tenían en espera desde hace un tiempo y nos veían como enemigos. Lo siento si molesté, Kaguya. No importa eso. Kaguya se sonrojó completamente al recordar cómo se conocieron por primera vez. Olga, Sloe, Chaya y Alicia en este momento, pensaban en lo mismo. Aquí hay gato encerrado. La cara que estaba haciendo Kaguya no era normal. Y suspiraban porque aunque sabían por sus anteriores conversaciones que Kaguya tenía una fascinación extrema con su extraño dios, Alexander simplemente era demasiado mortal para las mujeres. Ellas recordaron que cuando este se bajó la máscara para tomar el té, las más de 10 sacerdotisas al final de la pequeña sala soltaron sangre por la nariz, las ancianas presentes se sonrojaron, e incluso Kaguya misma lo había hecho. Aunque se pudieron adaptar un poco al rostro desnudo de Alexander con el tiempo, todavía miraban fijamente de vez en cuando para volverse sonrojadas y silbando nerviosamente cuando éste las miraba. Una vista bastante cómica. Kaguya. Quiero ver este futuro mío con mis propios ojos al igual que hizo Alicia-sama. Ahora Kaguya había recuperado la seriedad y le dijo a Alexander con una voz determinada. Este puso una cara complicada. Él realmente no quería usar esto de no ser necesario. Alexander miró a Alicia y vio que ésta le asintió. Ah. Suspiró. Alexander. ¿Estás segura de esto? No es nada agradable de ver, Kaguya. Estoy segura, es por mí y por mi gente. Alexander entonces abrió su mano y reveló una pequeña bola blanca. Solo ponlo frente a tu cabeza y eso es todo. Kaguya hizo lo que éste dijo sin ninguna duda. De hecho, aparte de Alexander, sus esposas, y Kaguya, en la habitación se encontraban 10 sacerdotisas de confianza de Kaguya, y al lateral, las ancianas del santuario. Estas habían escuchado toda la historia, además de que sabían quiénes eran Alicia y Prim, por esto confiaban en todo lo que se había dicho hasta ahora. Y de hecho, admiraban a alguien como Alexander ya que parecía un héroe de las leyendas frente a sus ojos, apuesto como ningún otro, poderoso, amable, y con una aura que se destacaba de los demás. Incluso las ancianas pensaban así. Había algunas de ellas que pensaban. Si tuviera 110 años menos, en fin, al ver que Alexander estaba pasándole a su señora, en esa pequeña cánica, el futuro desastroso que ocurriría en la ciudad si él no hubiera venido, naturalmente confiaron en que no era nada que hiciera daño, aunque sí debería ser doloroso de ver. La atención de todos, menos Prim que estaba babeando en el pecho de Alexander, estaba centrada en Kaguya. Ella miró el orbe blanco, y sin dudar lo colocó sobre su frente.
Todos vieron cómo el orbe pequeño se convirtió en algo así como humo, y entró directamente en la cabeza de Kaguya, que tenía los ojos cerrados. Y esperaron. Habían pasado unos segundos y Kaguya ahora tenía la cara muy pálida y temblorosa. Ella había visto la traición de su único discípulo, que había sido desterrado por ella misma hace unos meses, y que fue por este que Kuroinu se había adentrado en la ciudad. Vio la masacre que ocurría en la ciudad. Vio cómo casi todo el santuario estaba destruido. Vio pocas imágenes de que dos monstruos la violaban frente a todo el grupo de Kuroinu. Cómo era tomada su virginidad por la fuerza. Vio cuál era el objetivo de su discípulo, y le dio tanto asco que quería vomitar. Este buscaba utilizar el cuerpo de ella, de un amigo principal, para que con los huevos de sus insectos fertilizados en su útero, ella diera a luz a un monstruo que tuviera más fuerza que las bestias mágicas, e incluso Dios. ¿El sueño de un psicópata? ¡Pua! Kaguya-sama exclamación de cierre. Kaguya repentinamente no aguantó más y vomitó directamente de la revoltura en el estómago que tenía. Sus sacerdotisas estaban muy preocupadas y rápidamente la socorrieron. Alexander entonces recostó suavemente a Prime en los muslos de Alicia y se dirigió a Kaguya. Las sacerdotisas se apartaron un poco, y este llegó frente a ella y le tocó su frente. Kaguya estaba en un estado muy deplorable y no quería ser vista o incluso tocada por nadie. Después de lo que vio se sentía muy sucia, pero luego... manos del renacimiento. Sintió como un calor se desplegaba desde su frente, hacia el resto del cuerpo. Esto la tranquilizaba y la hacía sentir mejor. Alexander esperó un poco y notó cómo la expresión de ella volvía a la normalidad, aunque todavía un poco asustada. Alexander entonces vio que después de limpiarse un poco, ella lo miró. ¿Esto pasará?, le preguntó ella con ojos ligeramente llorosos. Como mismo le dije a Alicia, yo estoy aquí, nada de esto sucederá, no lo permitiré. Alexander le limpió las pequeñas lágrimas que se habían formado en sus ojos, y le dijo de una manera muy cálida. Kaguya siempre pensaba que su dios la protegía. Ella creía hasta ahora muy firmemente, que no importa lo que pasara, con su dios junto a ella, no habrán problemas. Ella era un creyente devota. Pero cuando vio ese desagradable futuro, se dio cuenta de que su dios no existía, y si lo hacía, entonces ella no le importaba en lo más mínimo. Ella a continuación miró a este humano delante de ella. Y ella lo tuvo que admitir. Él realmente era mortal para las mujeres. Demasiado mortal. Demasiado suave, demasiado amable, incluso con una apariencia tan perfecta y dominante. Tanto que incluso era posible que ella... Habían pasado ya unas horas desde aquello. Kaguya se había disculpado con Alexander y las chicas de que tuvieran que ver una parte así, de ella. Luego esta avisó a toda la ciudad, mediante una pausa total, la situación del ataque que se iba a efectuar en cualquier momento desde ahora, así como quiénes eran los nuevos visitantes y sus objetivos. Poco le importó a la gente el hecho de que Olga y Chloe estuvieran aquí, ya que desde hace bastante tiempo, no se escuchaba mucho de los elfos oscuros o de la guerra, en general. Los ciudadanos naturalmente estaban en pánico sabiendo que pudiese ocurrir un ataque en cualquier momento, pero el hecho de tener a 3 princesas caballeros, y al nuevo, misterioso, y apuesto héroe enmascarado en la ciudad, los tranquilizaba un poco. Ayudaba especialmente que el 90% de la población fuera femenina. Y también naturalmente, la curiosidad de todos tocó el techo. Todos querían hablar con los primeros visitantes en meses, y hacerles todo tipo de preguntas. Kaguya habló y esto se calmó bastante. Alexander sudaba un poco al tener a más de 20 sacerdotisas preguntándole cosas privadas como, si tenía novia, si era un príncipe de alguna nación, por qué parecía tan cercano a las 5 chicas con las que vino, e incluso, hubo una que le preguntó si estaba interesado en posar junto a otro hombre para unos dibujos. Alexander solo sudaba por estas, y sentía escalofríos por la última, y le agradeció a Kaguya con la mirada por calmar esto. Kaguya se sonrojó un poco y desvió la mirada. Aunque también asintió. Era la tarde del mediodía, actualmente Alexander y sus esposas se estaban preparando para salir por la ciudad, que aunque estaba en alerta, todavía se mantenía en funcionamiento. Ya habían almorzado en el santuario, y aunque no era la comida de Alexander, o de su mundo, era bastante única en sí por lo que la disfrutaron. Ellas llevaban yukatas de diferentes diseños y colores, y Alexander solo les daba las gracias a los japoneses por ser tan ellos.
Especialmente daba gracias por la vista que tenía de los muy voluptuosos cuerpos de Chaya y de Olga, que veía delante de él. Prim y Chloe parecían hermanas ya que llevaban ambas el yukata de color amarillo con pequeños detalles por aquí y por allá, también sus grandes pechos que se destacaban de casi todas las mujeres de la ciudad. Y Alicia, parecía una modelo de una revista de fotos, ya que su cara fina, su altura y su dignidad, destacaban de Esdier. Alexander estaba obligando a Alma Única a trabajar en tiempo de almuerzo, literalmente, para que como siempre, aguantara a su hermano pequeño que en este tipo de situaciones se ponía de muy mal humor. Olga miraba esto y sonreía muy divertida con la situación de Alexander, también se lamía su labio inferior, para todavía más desdicha de este. Le tomó unos minutos calmarse a Alexander, luego le sonrió a sus esposas, y dijo: «Vamos». Estas sonrieron muy bellamente y todas tomadas o muy cerca de Alexander de alguna forma, salieron a la puerta del santuario donde vieron a Kaguya, con su característica ropa lasciva, esperándoles. Prim. ¿Kaguya-sama nos estará dando un tour por la ciudad ella misma? Kaguya. Ay, Prim-chan, puedes decirme solo Kaguya, los demás también. Alexander. Bueno, entonces te llamaré así Kaguya, estamos bajo su cuidado. Kaguya. Ah, sí, Alex-sama. Ahora mismo, Alexander y sus esposas estaban caminando por las calles de la ciudad mientras Kaguya los guiaba por delante. Ella los iba a llevar por la parte de los puestos de comida que estaban ya completamente listos, a los que a su petición, los trabajadores asistieron para darle a estos únicos invitados una cálida bienvenida. Como siempre, el hecho de que Alexander anduviera con máscara y en un yukata gris, donde se podía ver parte de su poderoso y perfecto cuerpo, con el pelo carmesí envuelto en una cola de caballo detrás de él, creada con mucho amor por Chaya, y todo esto en medio de más de 400 mujeres, ayudaba un poco a la aceptación por parte de estas. Aunque sus esposas también recibían bastante atención masculina, ya que aunque eran pocos, se daban cuenta muy fácilmente de que, si Alexander era un dios masculino, sus esposas eran unas diosas femeninas, lo que ellos no sabían, era que esto era así, o sería así, literalmente. Aunque al final del diálogo Kaguya se puso toda roja cuando Alexander la llamó directamente por su nombre. Olga, Chloe, Alicia y Chaya, con una sincronización magistral hicieron un leve puchero con cara chibi. Prim estaba abrazando de brazo a Kaguya y cuando vio esto solo inclinó la cabeza muy lindamente, un signo de pregunta flotaba sobre ella. De hecho, Kaguya siempre fue un poco fría, o por lo menos lo era así su exterior, y la única princesa caballero con la que tenía una muy buena relación, era con Prim. El carácter despistado y lindo de esta, y que pareciera una emoto para cualquiera que la viera, ayudaba mucho esto. Y Prim, bueno. Ella se llevaba bien con todos. Alexander estaba bastante interesado en el viaje por esta ciudad que parecía una réplica de Japón antiguo, ya que él siempre fue un otaku de corazón. Él pudo haberse vuelto increíblemente chetado y pudo haber logrado abrir un harem, incluso puede haber tenido en 3 semanas, más sexo del que cualquiera pudiera haberlo hecho. Pero el punto es que él sigue siendo un otaku. El viaje continuó y Alexander tiró más fotos con el smartphone que lo que nunca había hecho. Él estaba muy emocionado como un niño pequeño. Prim estaba emocionada como una niña pequeña. Olga estaba emocionada como una elfa oscura pequeña. Incluso Alicia. Todo esto se extendió hacia la misma Kaguya, incluso hasta las personas de los alrededores, e inconscientemente se creó un ambiente de felicidad desbordante en esas pequeñas calles. Todavía faltaban 3 días para el evento y la ciudad ya estaba adquiriendo una atmósfera muy festiva. Kaguya al principio estaba un poco estoica ya que, como sea que se diga, la situación había estado un poco rara, anteriormente, pero en este momento, ya que sus momentos de felicidad, eran muy pero que muy pocos, ella podía expresar con total seguridad de que nunca había estado tan feliz como ahora, sabiendo que aunque la ciudad estuviera en peligro, alguien tan poderoso como Alexander estuviera aquí para defenderla, tanto a ella como a la ciudad, además de los atributos de este héroe, le hacía sentir calidez en el corazón. Entonces, por primera vez para ella, desde que nació, rió muy fuerte y felizmente al ver las payasadas de Alexander y Prim. También reía por las de Olga. Se tiró varias fotos con el grupo, aunque ella misma no conociera ese pequeño dispositivo, cuando le tocaba estar junto a Alexander ella solo activaba su habilidad natural de mujer enamorada, tomate modo. También se sonrojaba todavía más al ver las caras de sonrisas descaradas de Olga y de Alicia.
Alexander probó todo tipo de dulces y chucherías en los puestos de comida. Probó por fin el tan mencionado yakisoba que salía en los animes, y solo podía decir que estaba extremadamente delicioso. Jugueteó con Prim en varios puestos de competencia. «Ríndete, Prim-san, nunca me ganarás», exclamó Alexander con una cara muy seria y trataba de desalentar a Prim. «Nunca, Alex-san. Yo seré la primera en darle al conejito». Prim respondía con vehemencia y salían llamas de sus ojos. Alexander vio esto y... HMPH, después no vengas llorando porque has perdido, Prim-san. Y luego de la competencia de tiros al blanco, era posible ver a Alexander agachado en una esquina mientras dibujaba en el suelo con el dedo, y un aura triste se reunía sobre él. Y para todavía más diversión de las chicas que estaban tomando fotos de todo este lado adorable de su esposo, habían unos niños y niñas alentando a Alexander. «Guapo Oni-chan, no estés triste, te voy a dar palmaditas en la cabeza. Oni-chan, resiste. Por lo menos en el último tiro pudiste darle a la pared. Bonito Oni-chan, tranquilo, Mokoto-chan tiene 3 años y no puede ver muy bien, pero ella te ganó solo por suerte, solo fue suerte. Nene, ¿quieres paleta?». Los niños parecían estar animando con todo lo que podían a Alexander. Y este recuperó un poco su orgullo al ver esto. Luego empezó a darle palmaditas en la cabeza a cada uno de ellos, y entonces se demoró un rato ya que venían nuevos a cada momento, y los que eran acariciados no querían irse. Se formó una pequeña cola que se hacía cada vez más grande. Las esposas de Alexander, Kaguya, los trabajadores, y los demás presentes no sabían si reír o llorar con esto. Incluso casi todas las mujeres querían ir allí y formar parte de la cola, pero les daba demasiada vergüenza. Cosa que no le pasaba a una persona. Josh. Es mi turno, Alex-sama. Quiero mis palmaditas. Prim estaba muy emocionada y reclamaba sus palmaditas cuando fue su turno. De hecho, no mucha gente lo vio, pero esta compañera criminal de aquí, sobornó a Mokoto-chan que estaba en un lugar muy cerca de la fila con algodón de azúcar para obtener su puesto. Cuando Alicia vio esto solo suspiró con diversión por lo descarada que era su emoto, y tenía que admitir que nunca se había sentido tan contenta como lo hace ahora. Prácticamente, todas las demás del harem, pensaban lo mismo. Aunque claro, su momento más feliz fue cuando sus destinos se unieron al de Alexander, eso era lo primordial. La ciudad entera fue como si estuviera repentinamente en el festival, los demás puestos que ni siquiera estaban terminados, empezaron a funcionar como podían. Se pusieron algunos carteles y se colgaron luces y demás por toda la ciudad. De hecho, las payasadas del nuevo grupo visitante no solo habían alegrado a poco gente, sino a todos los casi 1000 ciudadanos allí. Alexander hace poco había terminado de acariciar a más de 43 niñas y 13 niños en la cabeza, 10 veces cada uno. Y a Prim también 10 veces. Por Dios, él no sabía qué cara poner cuando algunas mujeres también se pusieron en la cola, de estas habían algunas que tenían un cuerpo muy milf, y cuando se agachaban delante de él para que las acariciara, Alexander podía ver todo ya que aquí casi todos estaban en yucatas, y este vestido no se usa con ropa interior. Alma única. Alexander, como todo jefe descarado y gordo, aunque en este caso no era así, tenía la habilidad de hacer trabajar a sus subordinados en cualquier momento, y alma única, era el pequeño y nuevo trabajador que era abusado por él. Si él no tuviese esta habilidad, tiene que admitir que ahora mismo tuviera una tienda de campaña muy grande en la parte inferior de su yukata. También, Olga se metió en todo esto, y jugó con Alexander mientras este la acariciaba. Zoe sonrojada también recibió sus caricias, Chaya muy feliz aceptó las caricias mientras pegaba su cuerpo al de Alexander, Alicia trató de parecer seria mientras estaba en la cola de niños, pero cuando fue su turno puso una expresión que no era apta para menores. Y Kaguya ella, con la habilidad tomate modo activada al 100%, también hizo la cola. Para cuando Alexander la acarició, ella solo pensaba. Clank, clank, clank. Alexander miró hacia el lado y vio una casa donde se trabajaba en la herrería. Clank. El ruido del martillo chocando con el metal se escuchaba, mientras al parecer se lograba hacer una espada. Alexander entonces paró de caminar. Sus esposas y Kaguya con curiosidad también pararon, y miraron hacia donde este lo hacía. Signos de pregunta flotaron sobre las cabezas de todas menos de 2 de ellas. Alex-sama no pensara, Zoe pensaba y se sonrojó muy fuertemente al final.
Olga solo puso una expresión sonrojada, que era un poco raro ver en ella, y sacó el smartphone suyo mientras sacaba otro también, y encendía la cámara. Las demás chicas estaban en dudas, pero de pronto, sintieron como un aura muy fuerte junto a ellas. Esta venía de Alexander. Alexander se puso serio y dijo al viejo que martillaba: Oji-san, ¿necesitas ayuda por allí? El viejo que martillaba oyó que retaron su espíritu de forjador y se enderezó. Trick, el viejo sintió un dolorcito pequeño en su columna, o por lo menos se decía así para darse valor, y miró hacia donde venía la voz. Él enseguida vio a su señora Kaguya junto a otras damas que eran simplemente demasiado bellas, y le iba a hablar, cuando vio que Alexander lo miraba con un poco de burla. Su espíritu guerrero se alborotó al ver esto. Y se puso el martillo en el hombro mientras decía: Oh no, niño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mami? No te aconsejo acercarte porque te puedes ensuciar, mientras ponía una expresión suave en su cara, aunque el sarcasmo en su tono, lo podía oler. Vivían en la primera fortaleza de lo intenso que era. ¿Me das un intento, Oji-san? Alexander sonrió de forma competitiva y le preguntó al viejo: Si crees ser lo suficientemente hombre, pues adelante, toma. ¡Bom! El viejo tiró el martillo en el suelo, y el trozo de metal hizo un leve estruendo al aterrizar en el suelo. Trick, el viejo sintió que su columna estaba pidiendo más justicia en su horario no laboral, pero él seguía poniendo una cara engreída. Alexander entonces sonrió al ver el martillo en el suelo. Y su aura se encendió. Las demás chicas habían mirado el intercambio, y no entendían nada. También vieron que Olga, que estaba muy sonrojada, ya casi tenía un estudio fotográfico montado en el lugar de tantos equipos, y sus dudas solo crecían. Olga-sama, quiero 10 copias. Olga le asintió a Chloe, que parecía un chile mexicano de tamaño humano. En la zona habían unas cuantas personas, estaba bastante llena desde que querían seguir al hombre que más adelante sería su héroe, en su recorrido. Habían muchos niños, y muchos adultos. En especial, más de 150 mujeres alrededor. Alexander entonces, sin girar su cabeza, dijo: Espérenme aquí, tengo que demostrarle a este Oji-san lo que es un herrero de verdad. Dijo Alexander mientras movía su cabello rojo carmesí y empezaba a caminar hacia el local simplemente construido donde se podía ver todo el interior. Luego él se fue quitando la parte superior de yukata que llevaba, y la dejó colgar de su cintura para abajo. Se quedó con su torso desnudo, aunque todavía con la máscara. Él creyó escuchar un trago, pero le restó importancia. Entonces se amarró fuertemente la cinta de su cintura, y luego se paró delante del martillo. Él vio que el Oji-san lo miraba un poco sorprendido, pero cuando vio que Alexander lo miraba puso una expresión burlancia. Alexander entonces miró el martillo delante de él y sonrió. De hecho, Alexander era un muy gran fanático de Everyone el Seisa Returnet, un muy gran fanático. Además de que estuvo 10 años completamente solo, con una habilidad de creación y otra de memoria fotográfica. Él era un otaku. Así que naturalmente, en esos 10 años, pasaron muchas cosas. Y de hecho, una de ellas, fue que aprendió a forjar, de manera autodidacta. Alexander tomó el martillo pesado delante de él como si fuera un palo cualquiera, para sorpresa del viejo, y luego entró en la casa. El viejo estaba haciendo el último lote de armas del día, y Alexander notó que estaba cansado. Por esto fue que en primer lugar él quiso ayudarlo, además de que hallaba interesante forjar un arma con diseños inusuales. Clank, 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 clic, clic, clank. Pasó el tiempo y Alexander estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo. Actualmente él estaba sudando un poco del calor de las brasas del horno, incluso con su físico, y con su mano derecha martillaba y con la izquierda agarraba alguna que otra herramienta. Sonidos de golpes en el metal se escuchaban, e incluso, aunque Alexander no se dio cuenta, era posible escuchar el clic de cámaras fotográficas. El viejo miraba a Alexander sorprendido, ya que podía ver que este era un gran maestro de la herrería, una técnica tan fina y suave que ni siquiera él mismo, que era uno de los pocos herreros que todavía vivían en la ciudad, y un anciano en eso, podía entender muchas de las cosas que este supuesto héroe hacía. Se había formado una multitud en las calles y casi todos eran mujeres. Estas se sonrojaban muy fuertemente, el 90% tenían sangre chorreando por la nariz y miraba lo que estaba sucediendo delante de sus ojos con una mirada de concentración aguda. Esto iba a ser una herramienta sorpresa que las ayudará más tarde.
Los niños miraban con estrellas en los ojos a Alexander. Las niñas también estaban sonrojadas, lo que daba una vista muy cómica. Los hombres se sentían muy mal en este momento y trataban de que sus mujeres no miraran hacia esa dirección. ¿Y las chicas, ellas? Prim había pedido a Olga una cámara de última generación de las 5 que había sacado y empezó a grabar desde diferentes escenas y ángulos, mientras reía como un viejo pervertido. Alicia no sabía qué hacer y todavía parecía un poco aturdida, pero todavía miraba hacia el frente con los ojos inyectados de sangre. Chaya estaba demasiado caliente en este momento y se sonrojaba mientras miraba la apariencia tan dominante de Alexander. Su espíritu y cuerpo estaban muy alborotados en este momento. Ella soltaba sangre por la nariz y se tocaba ligeramente los pechos. Ella estaba completamente sonrojada, y estaba al borde del desmayo, aún después de todo lo que había hecho con Alexander. La apariencia de este, concentrado y serio mientras trabajaba, era simplemente demasiado mortal para ella, y bueno, para las demás también, aunque ella misma más tarde le iba a pedir 20 copias a su reina. Kaguya estaba con la piel roja y tenía los ojos muy abiertos mirando a Alexander. Es como un dios, se decía ella misma, al mirar el físico divino de Alexander del cual no podía separar la mirada, aunque se sorprendía que el mismo que hace unos minutos estaba haciendo tonterías con Prim, tuviera esta apariencia seria. Ella incluso había desechado casi todo lo que pensaba de su dios de brillo, y ahora mismo solo sentía como que era liberada de algo a lo que había sido atada en el pasado. Ella se sentía dulce que Alexander estuviera aquí ahora mismo para salvarla, pero al ver el cuerpo de un Hora de Alexander, y el leve sudor recorriéndolo, se mordía el labio inferior y miraba hacia el ser que le hacía pasar todo esto, con ojos muy febriles. Olga. Ella en algún momento montó un equipo entero de diferentes cámaras, y tenía a varias grabando mientras ella misma sacaba fotos con su smartphone, aunque estaba muy sonrojada y feliz, porque estos lados de Alexander no se ven muy seguidos, y la vez pasada que vio eso, no pudo archivarlo. Ella se había lamentado fuertemente por esto y por eso, ahora mismo estaba también preparada. Se mordía los labios y sabía, que como estaban ella, y las demás chicas, la noche de hoy iba a ser un poco loca. Clank SHHHSSSS Alexander. Y ya está, ¿qué tal Oji-san? ¿Cómo quedó? Alexander le preguntó al viejo luego de dar el último golpe a el arma en fabricación, y habiéndola sumergido en agua. El viejo se adelantó y todavía muy sorprendido, agarró la espada creada por Alexander. Su espíritu de herrero se rindió al ver una obra maestra de este nivel. ¿Puede por favor, venderme esta arma divina a mí? Le pagaré con todo lo que quiera. Alexander vio que el viejo descarado había adoptado una expresión de adoración cuando lo miraba, e incluso quería comprar la espada hecha de sus materiales. No, esto es de usted, solo vine a ayudar por aquí. El viejo se sorprendió de la humildad de este maestro delante de él, y luego sonrió como el viejo descarado que era. Bueno, si el señor héroe lo dice, entonces me lo quedo, muchas gracias. Una obra de este nivel es lo que esperaba el estante en mi casa. Pensaba hacerla yo mismo, pero ninguna de las que he hecho se compara con esta, así que gracias. Al principio el viejo era sinvergüenza, pero después fue sincero. Alexander sonrió y entonces se dio cuenta de que se había desnudado la parte superior sin darse cuenta, como cuando iba a dormir. Esta habilidad era demasiado poderosa. A veces se veía sin pantalones y no sabía cómo se los quitó. Clic, entonces se vistió y al escuchar un sonido extraño giró la cabeza. De hecho, él en los últimos minutos había escuchado mucho silencio alrededor. Y se sorprendió al ver las reacciones de las personas. En especial se sonrojó al ver a sus mujeres, ya que sabía, que si lo miraban así, él iba a ser violado de nuevo. Aunque bueno, esto le gustaba bastante. Las más de 200 mujeres ahora, al ver a su héroe con un cuerpo de un dios masculino sonrojarse tan tiernamente, no pudieron más y a la misma vez saltaron hacia atrás mientras soltaban sangre por la nariz. ¡Ah! Alexander vio esto y solo suspiró, aunque también se preguntaba de dónde Olga había sacado tantos equipos de su mundo. Esto es lo mejor y su cara se iba volviendo a Egao. Final del capítulo.